Para lo que es la palpación de reparos óseos y partes blandas de cadera y pelvis, comenzamos con el paciente en decúbito supino. Vamos a pedirle permiso al paciente para descender un poco la ropa y comenzamos palpando lo que serían las crestas ilíacas. Hacia la parte anterior vamos a encontrarnos con los que serían las espinas ilíacas anterosuperiores y luego continuaríamos recorriendo el borde de la cresta ilíaca en busca de algún tipo de dolencia que pueda llegar a referir el paciente. Luego, para lo que sería la palpación de los trocánteres mayores, colocamos nuestros pulgares sobre las espinas ilíacas anterosuperiores y con el resto de los dedos descendemos de forma vertical desde el punto más alto de la cresta ilíaca hacia la zona de las caderas, y de esta manera buscamos la prominencia que correspondería con el trocánter mayor. Pasando a lo que sería la palpación de la región del pubis, vamos a colocar nuestros pulgares sobre las espinas ilíacas anterosuperiores, localizamos el trocánter mayor y luego desplazamos nuestros pulgares inferior y medialmente, cuidando el pudor del paciente para localizar lo que es el tubérculo púbico. Vamos a continuar con la palpación de los tejidos blandos, en este caso el triángulo de Scarpa. Vamos a colocar el miembro inferior del paciente en una flexión, abducción y rotación externa de cadera y vamos a comenzar la palpación a nivel del triángulo femoral o de Scarpa. La palpación la debemos realizar con mucho cuidado, ya que el paciente puede llegar a referir algún tipo de molestia o dolor. También podemos palpar en la parte media en casos patológicos ganglios inflamados. Medialmente al triángulo nos encontramos con el músculo aductor largo y lateralmente al triángulo de Scarpa el músculo sartorio. En la profundidad vamos a tener a lo que es el músculo iliopsoas, el cual no es palpable debido a que es muy profundo. Y superiormente tenemos lo que es el ligamento inguinal, debajo del cual si realizamos una presión mayor vamos a poder palpar el pulso de la arteria femoral. Luego de haber realizado la palpación del triángulo de Scarpa, volvemos a extender el miembro inferior del paciente para palpar lo que sería la región del pubis. También lo debemos realizar con mucho cuidado y buscando algún tipo de dolor que pueda ser referido por el paciente. Y luego de haber recorrido toda esta región, obviamente respetando y cuidando el pudor del paciente, podemos pasar a realizar compresiones transversales en la pelvis, también buscando algún tipo de dolor por parte del paciente. En este caso continuamos con lo que es la palpación de la región posterior con el paciente en decúbito prono. Vamos a palpar también las crestas ilíacas recorriendo todo su borde en busca de algún tipo de dolor y luego a nivel de los hoyuelos vamos a poder palpar lo que son las espinas ilíacas posterosuperiores, que son como dos pequeñas prominencias. Una vez palpada esta zona también podemos comenzar a recorrer nuevamente todo lo que sería las crestas ilíacas para buscar algún tipo de dolor en el paciente. Para lo que sería la palpación de la columna lumbar, vamos a posicionar nuestras manos en el punto más alto de las crestas ilíacas y dirigirnos en sentido medial con los pulgares, palpando el espacio intervertebral entre L4 y L5. Por debajo tendríamos la apófisis espinosa de L5. Si ascendemos tendríamos la apófisis espinosa de L4, la apófisis espinosa de L3, luego la apófisis espinosa de L2 y por último la apófisis espinosa de L1. En esta misma posición también podemos realizar la palpación del sacro, en el cual una vez localizada las apófisis espinosas de la columna lumbar, descendemos y por debajo de lo que sería la apófisis espinosa de L5 nos encontraríamos con el hueso sacro. Vamos a realizar la palpación de esta estructura ósea. También podemos preguntarle al paciente si refiere algún tipo de dolor a la hora de palpar esta región. Luego en esta misma posición también podemos realizar lo que es la palpación de la articulación sacroiliaca. Para ello localizamos con los pulgares las apófisis espinosas posterosuperiores y descendemos de forma vertical proyectándonos sobre lo que serían las articulaciones sacroiliacas, ya que estas se encuentran muy profundo y es muy complicada su palpación. Esto debemos realizarlo ya que pueden ser zonas de dolor para el paciente. Luego, manteniendo lo que es la posición de decúbito prono del paciente, realizaríamos la palpación de los tejidos blandos de la región posterior. Vamos a palpar la región o la zona de las crestas ilíacas, preguntándole en todo momento al paciente si tiene algún tipo de dolor. También podemos palpar a ambos lados de lo que sería la columna vertebral en lo que es la región lumbar. Y como he nombrado anteriormente, también debemos preguntarle siempre al paciente si refiere algún tipo de molestia a la hora de la palpación. Podemos realizar también la palpación de lo que es el glúteo mayor,
a ambos lados, preguntando también nuevamente si tiene algún tipo de molestia. Ahora continuaríamos con lo que sería la palpación de la tuberosidad isquiática. Para eso colocamos al paciente en decúbito lateral, localizamos con los últimos 4 dedos del trocánter mayor y con el pulgar la espina ilíaca posterior-superior. Desde aquí trazamos una línea vertical hasta lo que sería más o menos la zona del pliegue glúteo y realizamos la palpación, localizando en este caso la tuberosidad isquiática y preguntándole al paciente si tiene algún tipo de dolor. También en esta posición vamos a realizar la palpación de los tejidos blandos. En este caso estaríamos buscando algún tipo de dolor de lo que sería la bolsa trochanteria, la cual no es palpable, pero ante una patología va a resultar dolorosa la palpación de esta zona. Luego en el punto medio, entre lo que sería el trocánter mayor y el punto más alto de la cresta ilíaca, vamos a encontrarnos con lo que sería el glúteo medio, el cual también deberíamos palparlo y también preguntar al paciente si refiere algún tipo de dolor en esta zona. En esta misma posición también vamos a realizar lo que es la palpación del nervio ciático. Localizamos para ello el trocánter mayor y luego deberíamos localizar lo que sería la tuberosidad isquiática. Y en el punto medio entre estas dos estructuras vamos a proyectarnos sobre lo que sería el nervio ciático, el cual no es palpable, pero ante una presión podría llegar a despertar algún tipo de dolor en la cara posterior del muslo, en la cara lateral de la pierna o del pie. Ahora vamos a comenzar con las maniobras especiales. En primer lugar voy a realizar lo que es la maniobra de Thomas. Para eso vamos a realizar un movimiento de flexión de cadera y de rodilla del miembro contralateral al que estamos evaluando. Llevamos el muslo hacia el abdomen del paciente, mantenemos esa posición y con la mano libre colocamos en el hueco que se forma entre la región lumbar y la camilla, para de esta manera poder apreciar la corrección de la hiperlordosis y de la báscula pelviana. En algunas ocasiones se puede observar una rotación externa o interna o incluso una abducción o aducción del miembro que estamos evaluando. Ahora vamos a continuar con lo que es la maniobra de Gaenslen, la cual evalúa a la articulación sacroilíaca. Para eso el paciente lo colocamos en decúbito supino, vamos a realizar un movimiento de flexión de cadera y de rodilla del miembro contralateral y una hiperextensión del miembro ipsilateral. En esta posición, si el paciente refiere algún tipo de dolor a nivel de la articulación, puede tratarse de una afección ya sea degenerativa, traumática o inflamatoria. Para lo que es la maniobra de Patrick Faberé vamos a colocar al paciente en decúbito supino y el miembro a evaluar en una flexión, abducción y rotación externa de cadera, con el malleolo apoyado sobre la rótula contralateral del miembro que se encuentra extendido. Estabilizamos la pelve a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y realizamos presiones a nivel de la rodilla contra el plano de la camilla. Dolor a nivel de la articulación sacroilíaca, se va a tratar de algún tipo de patología en dicha articulación y si el dolor se irradia hacia el muslo, se va a tratar de algún tipo de patología articular o periarticular de la cadera. Ahora vamos a realizar la maniobra de Weber-Barstow. Para esto vamos a colocar al paciente en decúbito supino. Nosotros a los pies de la camilla colocamos nuestros pulgares por debajo de los malleolos mediales. Vamos a realizar una flexión de rodilla y con los pies apoyados le vamos a pedir al paciente que eleve la pelvis y luego que descienda lentamente. Luego de esto lo que vamos a hacer es estirar los miembros inferiores y evaluar la dismetría que pueda llegar a presentar los miembros inferiores por un estado de contractura o hipertonía muscular del psoas ilíaco. En la prueba del piriforme el paciente se va a encontrar en decúbito prono con rodillas flexionadas y vamos a dejar caer los miembros en rotación interna. Se va a considerar positivo en el caso de apreciarse una simetría que manifiesta una contractura del piriforme del lado menos descendido. En este caso podemos apreciar una contractura del piriforme derecho. Ahora continuamos con la maniobra de la Segue. Para eso el paciente se va a encontrar en decúbito supino. Vamos a realizar una elevación del miembro inferior en extensión completa y si hubiera una compresión o irritación del nervio ciático, se propagará un intenso dolor por el miembro inferior. La contraprueba es haciendo descender un tanto el miembro inferior, disminuyendo el dolor y realizando una dorsiflexión pasiva. Si el dolor reaparece, se lo considera origen ciático o sus raíces. Para la maniobra de Wasserman vamos a colocar al paciente en decúbito prono y vamos a realizar una extensión pasiva de la cadera con la que se pone en tensión el nervio femoral y sus raíces. Si aparece dolor en la cara anterior del muslo, la maniobra será positiva e indicará irritación o compresión del nervio femoral o sus raíces. La maniobra de Trendelenburg evalúa el glúteo medio y en el caso de haber debilidad va a haber una báscula de la pelvis del lado unilateral.